Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandeyara Ñe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe, nuestro programa de todos los domingos en que comentamos, escuchamos y sobre todo nos proponemos de seguir la palabra del Señor, los que nos propone la Iglesia en este camino de la tradición, en este camino de la Biblia, lo que la comunidad cristiana, habiendo escuchado, testimoniado a Jesús, entonces lo pone por escrito. Esta es una tercera fase, la Biblia como tal, en que va apareciendo donde la comunidad cristiana, preocupada también porque van apareciendo elementos que pueden distorsionar el verdadero Evangelio de Jesucristo, necesitan ponerlo por escrito. Y es así como nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos esta palabra de primera mano de los discípulos, de la tradición, de aquella comunidad que conoció a Jesús, de aquella comunidad que fue transmitiendo oralmente primeramente, pero después lo fue colocando por escrito. Nosotros hoy, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, tenemos la lectura de Hechos de los Apóstoles como primera lectura, capítulo 8 del 5 al 8 y luego saltamos del 14 al 17. Leitmotiv, idea central de esto va a ser: recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y allí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces. Muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. En Jerusalén los apóstoles se enteraron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos amigos, aquí entonces donde nos encontramos que la palabra del Señor comienza a ser difundida. Recordemos que este territorio, ¿verdad?, de Samaria era un territorio muy hostil para los judíos en ese tiempo. Nosotros sabemos que como división del reino en el 931 a.C. había sucedido esta división del reino del norte y del reino del sur. Luego, con uno de los reyes del reino del norte, con Omri se llamaba, ¿verdad?, fue fundada esta ciudad de Samaria, que se volvió en la capital del reino del norte, en cuanto Jerusalén continuaba siendo la capital del reino del sur.
fue la pelea entre Jeroboam y Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Sin embargo, Jeroboam era uno de los que estaban muy de cerca también trabajando con Salomón. Salomón lo quería mucho, tenía mucha confianza en él, pero después, poco a poco, el otro se fue distanciando ante situaciones que fueron sucediendo, ¿verdad?, dentro del reino. Y entonces así comienza esa división. Esto llega hasta el 721. En el 721 es que Samaria es destruida totalmente por los asirios. Entonces desaparece el reino del norte. Bueno, pero durante todo este tiempo, fíjense, 210 años prácticamente, 210 años de existencia del reino del norte, ciertamente hubo peleas, fricciones entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando Asiria destruye a Samaria, desde ese momento, casi, no diría tanto así, ¿verdad?, pero casi como que Judá, el reino del sur, casi que como medio aplaude, ¿verdad?, esta situación. A pesar de que no siempre del todo, más o menos tibio y caliente la relación entre ellos en ese momento, ¿verdad? Porque también ellos sabían muy bien que en cualquier momento se les podía venir también Asiria encima. Asiria también le podía venir contra Jerusalén, pero ellos se salvaron. Pero después está también otra guerra famosa, ¿verdad? Ciro-Efraimita, es decir, que los del norte se pelean también con los del sur, una pequeña guerra y todas estas dificultades. Esto lo vamos a encontrar sobre todo en el capítulo final del libro de los jueces. Esto marca un poco la pelea que existe entonces aquí entre las tribus, la pelea Ciro-Efraimita. Bueno, todos estos elementos es solamente para ubicarnos ante esta primera lectura y nosotros entonces sabemos que desde ese momento, desde esa división del 931, existía una hostilidad muy grande entre ellos. Y nosotros aquí vemos que Felipe va hacia Samaria casi 1000 años, casi 1000 años. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Y todavía sigue, claro, de ahí nacen después los famosos samaritanos. Los samaritanos son o eran despreciados justamente por los judíos. Y los samaritanos también le desprecian a los judíos, viceversa. No es solamente los judíos con respecto a los samaritanos, sino que también ellos con respecto a los judíos. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Jesús justamente nos indica que aquí no hay acepción de personas, que aquí justamente todos tenemos que amarnos y todos tenemos que ayudarnos. Y dice que aquí Felipe justamente baja a Samaria y allí proclama al Mesías, proclama a Jesús. Jesús que es de la tribu, ¿verdad?, de Judá, o sea que es judío. Y sin embargo la multitud dice que lo escuchaba con atención e íntimamente unida a lo que Felipe decía. Oían y veían las señales que realizaba, es decir, comienza una apertura. Por eso Juan, de cierta manera, cuando comienza su evangelio es espectacular. En Arjé comienza así, repitiendo lo mismo de la traducción en griego del Génesis, porque el Génesis, la creación, capítulo 1 del Génesis, se nos presenta también con esta, en griego, ¿verdad? La Biblia griega cuando se traduce en Arjé. Y Juan comienza su evangelio, San Juan capítulo 1, en Arjé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué utiliza estas mismas palabras? Porque justamente con el Nuevo Testamento, con la presencia de Jesús, estamos comenzando una nueva creación. Algo nuevo está naciendo, que es la venida del reino de Dios. Es el cumplimiento de las promesas. Y entonces algo será renovado. Y por eso aquí te presenta, mira que Felipe baja a Samaria, en un lugar donde todavía, según nuestras antiguas concepciones, había pelea, había desunión. Sin embargo, Felipe baja y todos le escuchan. Están íntimamente unidos a él, a esta nueva noticia. Felipe realiza señales aquí y ellos creen. Y dice, espíritus inmundos salían de los poseídos, dando grandes voces. Jamás esto se podría hacer en Samaria, jamás. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, aquí nos está indicando que esta nueva creación en Arjé se está realizando también aquí en Samaria. Es la fuerza del resucitado, es la fuerza de cada uno de nosotros. Podemos traer nueva creación. Si hay enemistades entre nosotros, en la familia, con los amigos, en la sociedad, en el trabajo, en Arjé, algo nuevo tiene que, en el principio, algo nuevo tiene que comenzar.
es esa nueva creación que nos trae Jesús. Es la, vamos a decir, el fruto, la fuerza del resucitado que ahora actúa a través de nosotros, como lo está haciendo a través de Felipe. Y entonces dice, muchos espíritus y muchos salen dando grandes voces. Después también paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. Pidamos esta gracia también entonces en este domingo. Estamos en el 6º domingo del tiempo de Pascua. Que nuestra vida cristiana sea como esto que acabamos de escuchar en Hechos de los Apóstoles. Este testimonio de Felipe sea también el testimonio para nuestras comunidades. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En el peor momento de la emergencia sanitaria en Italia, el Papa señaló que la pandemia ha recordado a la humanidad un mensaje importante. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. El pontífice dijo que la receta más eficaz en este momento era la solidaridad, y ejemplos no faltan, desde empresas hasta particulares. En Madrid, esta empresa de coches de alquiler de lujo ha decidido donar a Cáritas la facturación que se realice durante el periodo del confinamiento. Durante el año, este grupo de gondoleras participan en regatas y enseñan a turistas la boga veneciana. Durante la pandemia, decidieron ayudar llevando la compra de los ancianos a sus casas. Decidimos emplear nuestras barcas, nuestro tiempo, nuestras energías para ayudar a llevar la compra a domicilio. Así unimos nuestra pasión con el voluntariado. María es venezolana y vive en Italia. Tras la muerte de un compatriota de 46 años en Lombardía por el coronavirus, decidió acoger en su casa a la viuda y sus 2 hijos. Decidí de darle un apoyo concretamente a Natalie. A las 6 de la mañana yo tomé mi vehículo y fui a buscarlos a los 3, Natalie y sus 2 niños, hacia mi casa. Loti y Desiree son 2 enfermeras que trabajan en un hospital italiano. Tras un devastante turno de trabajo, decidieron levantar el ánimo del personal tocando Imagine. Su vídeo generó un gran impacto social en las redes. Ero particolarmente stanca e demoralizzata e dovevo dirlo a qualcuno. E in quel momento mi sono ricordata del pianoforte in ospedale. Allora mi sono detta, dai, andiamo a suonare. Se podría decir que estas y otras muchas historias son ejemplos encarnados de los mensajes que Francisco lanzó durante la pandemia. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. Se trata de pequeñas historias que nacen como respuesta al dolor o a situaciones de necesidad, encarnan el espíritu que propuso el pontífice desde una plaza de San Pedro desierta en una lluviosa tarde de un 27 de marzo. Nessuno si salva da solo. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao iyurumoa. Yayepoheita ñamoita. Gen ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. ¿Y cómo estamos unidos en el matrimonio? Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María.
estoy, que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre del amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor de este domingo, la segunda lectura en este sexto domingo del tiempo pascual. La leemos de la carta que escribe San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3 del 15 al 18. Jesús resucitó por el Espíritu. Jesús resucitó por el Espíritu. Leitmotiv, idea central. Recordemos simplemente que esta carta fue escrita en el año 70-90. Son los discípulos de Pedro, ciertamente. Pedro para esta oportunidad ya estaba muerto, ¿verdad? Ya martirizado. Pedro que muere también como su maestro, como Jesús. Es importante que tengamos en consideración y que tengamos en cuenta todo este aspecto histórico para que podamos entender también el contenido y hacer una buena exégesis. Y entonces, estilo protestante, ya antes, ya leja, ya cualquier urorei, porque está escrito ahí. No, hay que ambientar, hay que poner y hay que decir dentro de qué contexto se encuentra, qué es lo que pasa en esa comunidad en ese momento. Y además, la primera carta de Pedro nos está hablando aquí, pero abiertamente nos está hablando de una liturgia de bautismo. Esta es la descripción de una liturgia del bautismo. Y por eso justamente la idea central nos dice Jesús resucitó por el Espíritu. Entonces, con el bautismo, ¿qué es lo que estaba queriendo enseñar? Porque la carta, como todo libro bíblico, es siempre un libro pedagógico, es una carta pedagógica que nos está enseñando. ¿Qué es lo que había sucedido? Jesús resucitó por medio del Espíritu, es el Espíritu que nos resucita. Entonces está queriendo enseñar y está queriendo decir en esta carta, nosotros leemos una partecita simplemente, pero es todo el rito del bautismo donde va explicando prácticamente todos los elementos que nosotros realizamos en el bautismo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo sobre ese nuevo cristiano, sobre ese niño o sobre esa persona que es bautizada, justamente nosotros resucitamos. Así como Jesús resucitó por el Espíritu Santo, también nosotros con la gracia del bautismo resucitamos por medio del Espíritu Santo. Pero no se olviden que resurrección, ya hemos explicado varias veces, en griego se dice anástasis, y anástasis quiere decir levantarse. Eñacapuá, mirar. Estabas acostado y te levantás. Estabas por el suelo y te levantás. Estabas muerto y te volvés a levantar a la vida. ¿Entienden? Eso significa resurrección. Y eso significa el elemento del bautismo que te nos presenta y cómo se realizó. ¿Cómo vamos a levantarnos? Despierta tú que duermes, nos dice justamente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Hay un canto también muy lindo sobre esto, que nos dice la anástasis, es decir, el volver a levantarnos, volver a recibir por la fuerza del Espíritu Santo la nueva vida. Por eso leitmotiv, idea central, nos dice que Jesús resucitó por medio del Espíritu.
nosotros ahora estamos recibiendo, está diciendo Pedro en el bautismo, el Espíritu del resucitado. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús nosotros recibimos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser gente nueva. Tenemos que ser gente resucitada. Diga tú y entonces, ya pita ubebejina, lleva, ñañe no ubebejina, ñande pitua ubebejina, ñande cane ubebejina. Pero son simplemente situaciones porque nos falta el ánima, nos falta el espíritu, nos falta la fuerza de Dios que nos mueva, que nos entusiasme. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Y esa es la gracia que hoy también nosotros estamos pidiendo. Y por eso, honren a Cristo como el Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias habladurías. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu. Se dan cuenta, queridos amigos, y justamente aquí nos está diciendo que tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Pedro nos está diciendo tenemos que defendernos si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Bailan de Ebrovia, vos sos cristiano, ¿y cómo vos vivís? A mí me dio mucha pena, ¿verdad? La vez pasada leí ahí un artículo en que decía Bill Gates, multimillonario del Microsoft, etcétera, etcétera. Por esto de la pandemia decía, porque ahora las iglesias, dice, se estaban cerrando en el sentido de que no recibía al pueblo. Y dice, ojalá la iglesia católica se cierre para siempre. Interesante, ¿verdad? Lo que está diciendo. Pero justamente aquí, sin embargo, Pedro ya le da una respuesta. Ustedes, bueno, defiéndase si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Y esto justamente, seguramente que le molesta, porque él daba plata para la cuestión del aborto, etcétera, etcétera, y miles de otras cosas. Yo digo, ¿por qué teniendo tanta plata, tanta riqueza, por qué no lo utiliza, por ejemplo, para hacer el bien? ¿Cuánto bien se podría hacer? ¿Cuánto bien se podría hacer? Y claro, o poco ley callo ahora lleva. O seguramente él esa plata, más que donar, seguramente que estaba invirtiendo en esas cosas. No creo nomás también que lo hacía gratis, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que mirar. No quiero juzgar porque si no también yo me estoy volviendo alguien que se pone como Dios para juzgar a los demás. No, pero por lo menos hechos concretos de lo que uno lee, sabe y cómo actúan las personas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, directamente y decir, bueno, ¿qué es lo que existencialmente nosotros tenemos? ¿Cuál es esa pregunta que nosotros nos hacemos existencialmente ante el Señor? Aquí Pedro nos dice, ante esa situación, dice, ustedes estén dispuestos a defenderse si alguien les explica sobre su esperanza. Pero dice, miren, y esto es importante para nosotros, queridos amigos, háganlo con modestia y con mucho respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de ustedes, entonces ellos mismos queden avergonzados de su propia habladuría, Entonces, queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor con esta lectura que acabamos de hacer, que nos está recordando nuestro propio bautismo. Hemos recibido la fuerza del Espíritu del resucitado. Y esto nos tiene que animar, esto nos tiene que fortalecer, porque entonces quiere decir que también nosotros somos cristianos y como cristianos estamos resucitados. Nos hemos levantado, anástasis, para dar testimonio de su presencia en el mundo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominica. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, seguimos con Ñandi Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este sexto domingo del tiempo pascual, en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro y sobre todo nos presenta aquí, ¿verdad?, motivos tan hermosos para seguir reflexionando y sobre todo para entender lo que significa nuestra vida cristiana, volver a levantarnos, no quedarnos postrados, no quedarnos paralizados, no quedarnos muertos, no pensar simplemente en un aspecto antropológico de nuestra vida o en lo tangible simplemente, sino que nosotros siempre estamos con esa fuerza y con esa trascendencia, ¿verdad?, hacia Dios. Nuestro camino es la fuerza del Espíritu, nos decía recién la segunda lectura, Pedro, que nos habla del bautismo. Ahora seguimos con esta tercera lectura y que es el Evangelio. Hoy seguimos con San Juan capítulo 14 del 15 al 21. El Padre les dé otro defensor. Es la idea central, es la idea principal. El Padre, Dios Padre, que nos regale, que nos dé otro defensor. Es decir, ñamoñe, pues no imagina, y nos estamos preparando para la venida del Espíritu Santo. Dentro de poco ya vamos a celebrar, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Entonces, ya preparan, ya durante toda esta semana, los que reciben la palabra de Dios en su WhatsApp, etcétera, la liturgia de la palabra de todos los días, nos va a ir preparando para Pentecostés, es decir, la fuerza de Dios. Pero este también es un regalo del Padre. Recuerden que Lucas divide toda la acción de Dios, en tres elementos fundamentales, donde nosotros encontramos la Trinidad, la revelación de Dios, Dios Padre, Antiguo Testamento, la creación, el regalo, el don de la vida, Dios Padre, el Elohim. Después, la manifestación de un Dios que se encarna, que entra en nuestra historia para salvarnos. Dios Hijo, Jesucristo, es la encarnación de Dios. Y luego
Ahora, Jesús, que ha cumplido su misión, nos ha redimido, nos ha salvado. Él vuelve a la derecha del Padre, vuelve a retomar el rango que tenía Dios, que lo resucita por la fuerza justamente de su Espíritu. Ahora nos dice, le llevo a mi Hijo que ya ha cumplido su misión, ascensión, que vamos a tener enseguida, y ahora les envío la fuerza del Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, que ahora se hace presente a través de la fuerza de su Espíritu. Ya no simplemente por una persona, Jesús de Nazaret, hombre, pero Dios al mismo tiempo, porque Dios se ha encarnado, sino que ahora es la fuerza del Espíritu de Dios que viene a cada uno de nosotros. Es la fuerza del Espíritu Santo que hace nacer a la iglesia, la comunidad. Amabio la comunidad, añandego la comunidad, añandego la tribuasu. Y entonces la fuerza del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. Entonces quiere decir que el alter Christi somos nosotros, los otros Cristos somos nosotros. Qué lindo esto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es la revelación. Santísima Trinidad como tal aparece entonces en la concepción posterior. Esta es una concepción teológica, donde nosotros descubrimos una acción de Dios Padre, la acción de Dios Hijo y la acción ahora del Espíritu Santo. Juan, veremos lo que nos dice con respecto a esto. Dice así, dijo Jesús a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni no lo conoce. Ustedes sí lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. No les dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Dentro de poco el mundo ya no me verá. En cambio me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderá que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué espectacular. Aquí tenemos la síntesis de lo que acabo yo de decirles, de la revelación más profunda del misterio de lo que nosotros le llamamos la Santísima Trinidad. En la Biblia, en la palabra de Dios, sobre todo Lucas es el que después nos presenta una teología de la Santísima Trinidad mucho mejor elaborada, ¿verdad? Entonces aquí encontramos a Dios Padre que actúa, a Dios Hijo que nos redime y Dios Espíritu Santo que nos santifica justamente, ¿verdad? Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Quiere decir que la fuerza del Espíritu Santo siempre va a venir a recordarnos, a animarnos para que cumplamos ¿qué cosa? Lo que Dios Padre como Creador nos ha regalado todo. Dios Hijo nos ha redimido justamente. ¿Y cómo nos redime? Y nos redime a través de estas reglas de vida, de este testimonio, de el mismo testimonio de vida de Jesús de Nazaret, en quien Dios se ha encarnado. Y entonces por eso nosotros vamos a cumplir los mandamientos del Señor. Yo pediré al Padre que le envíe otro defensor. Aquí viene la fuerza del Espíritu Santo. O UTPM entonces, la fuerza del Espíritu Santo. Pero dice el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir. El mundo aquí, el cosmos, la definición según Juan de cosmos en este caso es por lo menos una de las acepciones que es el sentido negativo, el cosmos. Ese que cierra los oídos a la voz de Dios, ese que busca solamente el mal, ese que no busca existencialmente lo esencial y lo fundamental para que la comunidad pueda crecer. El cosmos es aquel egoísta, el que solamente mira su ombligo, yo, y mi política, yo y mi vida, que vaya de acuerdo a mis criterios y a mis deseos simplemente. O sea, somos egoístas. De cierta manera, esto le llama, ¿verdad?, Deuteronomio 30:15, que somos malos, ¿verdad? El camino del bien o el camino del mal. Y cuando estamos optando por el camino del mal, quiere decir que somos malos, ¿verdad? O sea, vamos por el mal. Y entonces aquí dice el mal no los puede recibir, porque no lo ve ni no lo conoce. No lo ve ni no lo conoce. Ni está en ese deseo de conocerlo, ¿verdad? Ni está en ese deseo de conocerlo. Ustedes sí lo conocen,
porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Y porque justamente ustedes están conmigo. Ustedes me han conocido, estuvieron conmigo y ahora yo les voy a enviar. Y por eso después viene a continuación la definición. ¿Por qué ustedes lo conocen? Dice, no los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Es decir, yo volveré. Es decir, es la fuerza del Espíritu el que volverá. La fuerza del Espíritu de Jesús. Y por eso tenemos que vivir sus mandamientos. Dentro de poco el mundo no me verá. Ustedes, en cambio, me verán porque yo vivo en ustedes. Qué lindo que es esto también. El mundo y ustedes me verán porque dice yo vivo en medio de ustedes. Es decir, yo estoy en la mente de ustedes. Yo estoy en el corazón de ustedes. Por eso decíamos recién el alter Christi. Nosotros somos los otros Cristos. Yo vivo en ustedes. Cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros tenemos ese poria juberecó por nuestro compañero, por nuestro hermano, por ese mendigo, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, en mi trabajo. Cuando yo me doy cuenta, entonces yo estoy haciendo del Cristo. Ustedes me verán. Yo le voy a ver a Cristo en la persona de mi hermano que se me está presentando. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Estuve enfermo y me curaste. Estuve sin escuela y me ayudaste a estudiar. Y así entonces, queridos hermanos, pidamos esa gracia para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Ahora estamos en este segmento en que llamamos Ñande Yara Ñe'e Responde. Respondemos a las preguntas o a las inquietudes que tienen ustedes. A este número que siempre aparece en nuestra pantalla pueden enviar a través del WhatsApp alguna preguntita que quieran conocer sobre la palabra de Dios. Que sea siempre sobre la palabra de Dios principalmente, no sobre otros motivos, ¿verdad? Para algunos envían sobre preguntas más bien sobre historia de la iglesia, etcétera. No, sobre la palabra de Dios, sobre todo en este campo que nosotros hacemos en este segmento, Ñande Yara Ñe'e Responde, desde la palabra de Dios. Y esta pregunta que me parece tan interesante, ¿qué es esta obra, verdad? Esto que Jesús, que promete el Espíritu Santo y que justamente nosotros encontramos aquí hoy en esta lectura del Evangelio, el Evangelio de hoy, cómo se nos presenta en el capítulo 14 de San Juan. Jesús dice que ya está por subir al cielo, por ser elevado al cielo, y promete la venida del Espíritu Santo, alguien que va a venir como el Consolador, como el Paráclito, el que va a tomar cuentas, ¿verdad? Pero es mi mismo Espíritu, dice, yo les prometo, ¿verdad? Que soy yo mismo, que les va a recordar todo aquello que nosotros fuimos hablando. Hemos dicho anteriormente que Lucas es uno de los evangelistas maravillosos que nos presentan estas tres acciones o estos tres tiempos de la acción de Dios en la vida del mundo. El Dios Padre Creador, el Dios Hijo Salvador y el Dios Espíritu Santo Vivificador, Santificador. Y aquí entonces vamos a entender, ¿verdad? Pero en esta revelación encontramos la única, la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios, tres manifestaciones. O Dios que se manifiesta en los tiempos, en la historia, pero es siempre el mismo Dios. Y esto es maravilloso dentro del misterio de salvación. El Creador, el Salvador y el Vivificador o Santificador. Y veamos un poco entonces, ¿qué es lo que Jesús promete? ¿Qué es esto de la promesa? Porque Él dice, yo les prometo, les voy a enviar al Espíritu Santo. En primer lugar, Jesús, lleno del Espíritu Santo y no obrando, sino por Él mismo, lo menciona al Espíritu Santo, que Él va a enviar al Espíritu Santo. Le voy a decir a mi Padre, dice, le voy a decir, y les vamos a enviar el Espíritu Santo. Cuando yo vuelva al Padre, le voy a decir, es decir, es el mismo Espíritu. Nosotros escuchábamos en el Evangelio y también escuchábamos en la carta de Pedro que es el Espíritu, dice, el que lo resucitó. El Espíritu que lo levantó, el Espíritu Anástasis, resucitó a Jesús de Nazaret. Y entonces Jesús lo manifiesta con todos sus gestos, lo que Él había obrado, con todo lo que Él había realizado, con la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu entonces invoca para realizar los gestos de salvación, los gestos de milagros, todos estos. Pero mientras vive entre nosotros, no puede mostrarlo como distinto de Él. Mientras Jesús está, entonces, en medio de sus discípulos, en ese tiempo histórico, como Lucas lo llama, el tiempo de Jesús, el tiempo de la revelación del Hijo, entonces actúa el Espíritu siempre, porque Dios actúa siempre como Padre, Hijo y como Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, ¿verdad?, que actúa siempre. Entonces Jesús también actúa siempre a través de la fuerza del Espíritu, pero no así como decimos, ¿verdad?, como una persona distinta a Él mismo, sino que es la fuerza entonces de Jesús mismo. Para que el Espíritu sea derramado y sea reconocido, es preciso que Jesús se vaya. Es preciso que Jesús se vaya. Para que ustedes puedan reconocer esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Esta ya es una reflexión posterior, ¿verdad?, que hace la comunidad cristiana. Esta ya es una teología. Cuando estamos hablando de la Santísima Trinidad, esto ya es una concepción posterior de la reflexión humana, lo que nosotros le llamamos teología. La Santísima Trinidad, en todo caso, nosotros encontramos, ¿verdad?, en la Biblia, pero no con esa palabra. Aquí está la Santísima Trinidad. En todo caso, nosotros encontramos las manifestaciones de Dios Padre, manifestaciones de Dios Hijo, manifestaciones de Dios Espíritu Santo. Pero
Es necesario entonces que Jesús verdaderamente se vaya, es decir, que vuelva al Padre, para que después nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, sea derramado y sea reconocido, sea reconocida la presencia del Espíritu Santo dentro de la comunidad. Esta forma de actuar con la fuerza del Espíritu Santo, la comunidad la va a reconocer cuando Jesús vuelve al Padre. Entonces, cuando Él vaya al Padre, se reconocerá la fuerza del Espíritu que viene de Él, que viene de Él. Es decir, Jesús justamente en la lectura de hoy en el Evangelio decía, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque entonces yo le voy a pedir al Padre que le envíe al Espíritu Santo. Y nosotros podemos reconocer, y Él les va a recordar todo. El que me ama hace lo que yo les había dicho. Entonces, Él les recordará todo. El Espíritu entonces es la misma presencia, ¿verdad?, de Jesús en medio de nosotros. No es que es alguien diferente que viene ahora a enseñarnos otras cosas. Incluso Jesús, que es Dios, el mismo Padre, Dios que se encarna, entonces no viene a decir otras cosas de quién es el Padre, sino que al contrario. Jesús no viene a presentarse como un cuatijaño por decir, es enviado por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Revela justamente al Padre Creador, la nueva creación. Y entonces ahí podemos entender también teológicamente, dentro de la Escritura, cuando Juan principalmente utiliza esa palabra en arjé, en el principio. Es decir, yo soy el Padre, o sea, es la fuerza del Padre, es la fuerza del Espíritu que está en mí. El que me ve a mí, le ve al Padre. Entonces, es la unicidad, ¿verdad? 3 personas, 3 manifestaciones, 3 revelaciones profundas, pero la misma acción del Dios Padre. Entonces, eso nos está diciendo también con respecto al Espíritu. El Espíritu se va y les conviene que yo me vaya para que ahora venga y se apodere del Espíritu. El Espíritu se apodere de ustedes, el Espíritu se apodere de la propia iglesia, de la tradición. Ustedes puedan entender ese camino de tradición que están haciendo, es decir, del conocimiento de la palabra de Dios, del mensaje del Señor. Así entonces Jesús no habla a los suyos del Espíritu, sino separándose sensiblemente de ellos en forma temporal o definitiva. Él no les habla y Él no se pone a hacer una definición, ¿verdad?, teológica. Él da ciertas indicaciones y más bien les dice, les conviene que venga porque Él va a asumir lo que yo estaba haciendo. Él les volverá a recordar. Es la fuerza del Espíritu la que va a actuar ahora, sobre todo en la comunidad. Entonces, la enseñanza, y vayamos un poquitito más profundamente, en una disquisición teológica profunda, de entender lo que es la función del Espíritu Santo, entonces. La función del Espíritu Santo es volver a recordarnos y volver a la nueva creación. Es volver al Génesis 1:26, cuando Dios dice, ¿verdad? Elohim, Vayomer Elohim, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí nosotros encontramos la fuerza del Espíritu, hagamos, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que crea al hombre. Ahora cuando está diciendo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, es como que nos está diciendo, yo les voy a volver a enviar la fuerza de mi Espíritu que actuará en ustedes. Es la fuerza que apunta entonces a una renovación y a una nueva vida de la comunidad. ¿Cuál será la misión y la función del Espíritu Santo, por lo tanto? Va a ser esa de renovarnos a nosotros, que podamos entender que nosotros no somos cuatijaños, no somos individuales, no tenemos un Jesús personal simplemente que me salva a mí, sino que es la fuerza del Espíritu Santo que viene y que salva a la comunidad. Nos salva a nosotros. Es decir, el esfuerzo mío, el esfuerzo de esa gracia que yo he recibido y que ahora tengo que poner, ¿verdad? Me tengo que empeñar, es una salvación que tiene que llegar y que llega a toda la comunidad. Y entonces, esto es lo esencial y fundamental que tengamos en consideración, queridos amigos, queridos hermanos. Jesús entonces habla a los suyos del Espíritu cuando Él se separa, ¿verdad?, sensiblemente de ellos, en forma temporal o definitiva.
Pero ¿por qué tiene que separarse? Porque entonces ya no nos centramos en la persona de Jesús. Jesús ya ha realizado su misión y su función, estando físicamente en medio de la comunidad. Jesús entonces como centro, la piedra angular, en medio de la comunidad, donde nos ha enseñado, nos ha dicho, nos ha dado su testimonio, su ejemplo, nos ha curado, nos ha levantado, y Él es el primer resucitado. Y ahora dice, bueno, ahora ya no voy a ser yo el que voy a hacer por ustedes, o yo el que voy a estar aquí animándoles. Ahora viene la fuerza del Espíritu Santo que viene en cada uno de nosotros. Y nosotros lo definíamos como el Alter Christi. Es decir, ahora el Alter Christi somos nosotros. Es decir, la fuerza del Espíritu ahora actúa en nosotros. Es como casi decir que existe en nosotros como una encarnación de Dios a través de su Espíritu. Es entrar dentro de nuestro corazón y de nuestra propia vida, la misma vida de Dios. Ese es el Espíritu Santo, que ahora comienza a mover a la comunidad, siempre en un sentido comunitario. En los libros sinópticos principalmente, parece que el Espíritu se manifiesta en situaciones graves, en medio de adversarios triunfantes, y así sucesivamente, ¿verdad? Es allí donde aparece el Espíritu de Dios. Es allí donde actúa, donde les va a recordar y cómo ustedes tienen que actuar. Jesús de por sí, ¿verdad?, confesó a su Padre con toda su vida, y así también ahora los discípulos tendremos que dar testimonio del Señor. Esto es lo que acabamos nosotros de reflexionar anteriormente. Jesús confiesa con su vida, significa Jesús que da testimonio, Jesús que revela al Padre, pero es Jesús entonces el que asumió esta función específica de redención, de Salvador. Ha sido enviado por el Padre para salvar. Y Él lo cumplió, Él lo hizo. Muy bien. Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, presente en medio de nosotros, que cumple su misión y su función. Ahora Jesús, que vuelve al Padre, Él nos promete y le dice, no sé qué, yo ya hice. Les he enseñado, les he mostrado, aquí está mi testimonio, este es mi ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que yo les dejo o les he dejado a cada uno de ustedes. Pero ahora son ustedes los discípulos, mis seguidores. Son ustedes ahora quienes tendrán que dar testimonio de la vida del Espíritu, de la vida de Dios, de lo que yo les había enseñado. Mientras Jesús vivía con ellos, o sea, con los discípulos, no temían nada. ¿Por qué? Porque el Señor hacía todo, ¿verdad? O sea, era la misión y la función del Salvador. Ahora, el Paráclito, es decir, el Espíritu, siempre presente para acudir a la defensa de sus discípulos y sacarlos de los apuros. Es decir, ahora es la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros el que nos va a dar lo necesario, lo fundamental para que nosotros también podamos seguir como discípulos haciendo el bien, para luchar contra cualquier egoísmo, para luchar contra cualquier elemento negativo. Cuando Él se ausente, es decir, cuando Jesús vuelva al Padre, el Espíritu Santo ocupará su lugar para ser su Paráclito, es decir, para ser en nosotros. Atención entonces, el Espíritu que viene a nosotros. Desde aquí nosotros incluso podemos entender quién es el Paráclito entonces de Jesús. Nosotros decimos el Espíritu, ¿verdad?, del Paráclito, pero ¿dónde, entre comillas, lo voy a decir esto, ¿verdad? ¿Dónde se manifiesta este Paráclito? Se manifiesta en los discípulos, se manifiesta en nosotros. Y si queremos ser un poquitito más profundos, ¿verdad?, de nuestra reflexión, vamos a decir entonces, ¿quién es el Paráclito? ¿Dónde se manifiesta el Paráclito? En nosotros. Por lo tanto, por una lógica directa, ¿quién es el Paráclito? El Paráclito somos nosotros entonces. Es la fuerza de Dios que actúa en el discípulo. Es la fuerza de Jesús que viene, que nos transforma en primer lugar y que ahora nosotros le ofrecemos ¿a quién? Y nosotros le vamos a ofrecer a la comunidad. El Paráclito que actúa, yo les enviaré al Paráclito, es decir, yo les voy a enviar a ustedes. Yo les voy a enviar a ustedes como discípulos. Les envío por todo el mundo. Anuncien
evangelicen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amabio la Paráclito, entonces, añandego la Paráclito. Somos nosotros que ahora tenemos la fuerza del Espíritu. Así como Dios Padre se ha manifestado en la creación, como Dios Hijo se ha manifestado en la redención y en la salvación, o cumplipama la misión a al Padre, ahora nos envía al Espíritu Santo, al Paráclito. Y el Paráclito se encarna, yo lo digo entre comillas, es decir, entra, nos vivifica, nos mueve. Por lo tanto, ahora somos nosotros los responsables como Paráclitos de anunciar el reino de Dios, como discípulos de dar a conocer la buena noticia de salvación. Nos despedimos por el día de hoy, en este domingo, que el Señor nos ayude a tener conciencia de nuestra misión como hijos suyos y también como enviados por el Señor, como Paráclitos, a anunciar en el mundo la buena noticia. Y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Esto fue Ñande Yarañe Dominical con el Padre Víctor Luis Cabañas.